Resumen de la Biblia del libro Primera de Pedro, parte número 9. Consejos a líderes y creyentes. Capítulo 5, versículo 1 al 11. Introducción. En toda comunidad, en toda familia de fe, existen dos realidades que caminan juntas, el liderazgo y el seguimiento. Ambas son necesarias. Ambas son complementarias. Y ambas, cuando se viven correctamente, reflejan el corazón de Dios. Sin embargo, no se trata simplemente de roles o posiciones. Se trata de actitudes, de motivaciones, de la condición del corazón. El apóstol Pedro, al llegar al cierre de su carta, no introduce nuevas doctrinas complejas, sino que aterriza la fe en la vida diaria. Nos muestra cómo debe vivirse el Evangelio dentro de la comunidad, en las relaciones, en la manera en que servimos y en cómo respondemos a los desafíos espirituales. Porque la fe verdadera no solo se cree, se vive. Pedro entiende que una comunidad fuerte no depende solo de estructuras, sino de corazones alineados con Dios. Por eso, habla tanto a líderes como a creyentes. Porque un liderazgo sin humildad se vuelve autoritario. Y un pueblo sin sujeción se vuelve desordenado. Pero cuando ambos caminan bajo el diseño de Dios, se crea un ambiente donde la gracia fluye, donde el crecimiento es posible y donde la presencia de Dios se hace evidente. En un mundo que promueve la autosuficiencia, el reconocimiento personal y el poder, Pedro nos invita a un camino completamente distinto. Un camino donde el mayor sirve. Donde el fuerte se humilla. Donde el creyente confía. Y donde todos dependen de Dios. Además, Pedro no ignora una realidad clave. Hay una batalla espiritual en curso. Por eso, no solo nos habla de cómo vivir entre nosotros, sino también de cómo mantenernos firmes frente a la oposición. Y en medio de todo esto, nos deja una promesa que sostiene el alma. Dios mismo está obrando en nosotros. Y al final del proceso, Él restaurará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Consejos a líderes y creyentes. Pedro comienza dirigiéndose a los líderes, pero lo hace con humildad, identificándose con ellos. Ruego a los ancianos. No habla desde una posición de superioridad, sino de compañerismo. Esto ya nos muestra algo importante. El liderazgo espiritual comienza con humildad. Y luego da la instrucción central. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí encontramos una imagen profundamente significativa, la iglesia como un rebaño, y los líderes como pastores. Esto implica cuidado constante. Atención personal. Responsabilidad espiritual. Pastorear no es dirigir desde lejos, es caminar cerca. Es conocer a las personas. Es acompañar procesos. Es proteger, alimentar y guiar. Pedro deja claro que este liderazgo debe ejercerse con actitudes correctas. Primero, voluntariamente. Esto significa que el servicio a Dios no debe surgir de la presión, ni de la obligación, ni del reconocimiento humano, sino de un corazón dispuesto. Un líder que sirve por carga, se desgasta. Pero un líder que sirve por llamado, permanece. Segundo, con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta. Esto va más allá del dinero. Habla de motivaciones. No servir por prestigio. No servir por posición. No servir por beneficio personal. Sino servir por amor. Porque cuando el amor es la motivación, el servicio se vuelve genuino. Tercero, siendo ejemplo. Este es uno de los pilares más importantes del liderazgo espiritual. Las palabras pueden enseñar. Pero la vida demuestra. Un líder no solo instruye, modela. Las personas no solo escuchan lo que dices. Observan cómo vives. Por eso, la autoridad espiritual no se impone, se gana con coherencia. Pedro luego introduce una promesa que da perspectiva eterna. Habla de una corona incorruptible. Esto recuerda a los líderes que su recompensa no es inmediata ni terrenal. Dios ve. Dios registra. Dios recompensa. Luego, Pedro se dirige a los creyentes. Someteos a los ancianos. En una cultura donde la independencia es altamente valorada, esta instrucción puede parecer difícil. Pero la sumisión bíblica no es pérdida de valor,
es expresión de orden. Es reconocer que Dios establece estructuras para el bienestar del cuerpo. Y cuando hay respeto, disposición y humildad, la comunidad crece en armonía. Pedro amplía aún más este principio. Revestíos todos de humildad. La palabra revestirse implica una acción consciente. Como ponerse una vestimenta todos los días. La humildad no es automática, se decide. Es elegir no exaltarse. Es reconocer la necesidad de Dios. Es valorar a otros. Y Pedro nos da la razón. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Esto es serio. La soberbia no solo afecta relaciones, afecta nuestra relación con Dios. Pero la humildad abre la puerta a la gracia. Y donde hay gracia, hay transformación. Luego, Pedro nos lleva a un nivel más profundo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Aquí vemos una conexión directa entre humildad y dependencia. La ansiedad muchas veces nace del deseo de controlar lo que no podemos. Pero la humildad reconoce. No puedo con todo, pero Dios sí. Y entonces soltamos. Entregamos. Descansamos. Porque entendemos que Dios cuida de nosotros. No de forma distante, sino de manera personal, cercana y constante. Después, Pedro cambia el enfoque hacia la vigilancia espiritual. Sed sobrios, y velad. Esto implica estar atentos. Despiertos espiritualmente. Con discernimiento. Porque hay una realidad que no podemos ignorar. Vuestro adversario el diablo. Pedro lo describe como un león rugiente. Esto habla de intención, agresividad y persistencia. Pero también implica algo importante. Un león que ruge no siempre ha atrapado a su presa, está buscando. Y aquí viene la instrucción clave. Resistid firmes en la fe. No se nos llama a pelear con nuestras fuerzas, sino a permanecer firmes en lo que creemos. Firmes en la verdad. Firmes en la identidad. Firmes en la confianza en Dios. La resistencia no es pasiva, es activa. Es decidir no ceder. No retroceder. No rendirse. Y Pedro añade algo que fortalece. No estás solo. Hay otros creyentes atravesando luchas similares. Esto crea una conexión espiritual global. Una familia que comparte fe, y también batallas. Finalmente, Pedro cierra con una declaración llena de esperanza. El Dios de toda gracia. Esto significa que toda ayuda, toda fortaleza y toda restauración provienen de Él. Y luego enumera 4 acciones divinas. Perfeccionar, completar lo que falta. Afirmar, dar estabilidad. Fortalecer, dar resistencia. Establecer, dar firmeza permanente. Esto nos muestra que Dios no solo nos llama. También nos forma. No solo inicia la obra. La termina. Conclusión. La vida cristiana no es un camino individual, es una vida compartida, guiada y sostenida por Dios. Pedro nos deja principios que no solo aplican a su tiempo, sino a cada generación. Nos recuerda que el liderazgo debe reflejar el corazón de Cristo. Un liderazgo que sirve. Que guía. Que ama. Nos enseña que los creyentes están llamados a vivir con humildad, respeto y disposición. Y nos muestra que todos, sin excepción, enfrentamos una batalla espiritual que requiere vigilancia y firmeza. Pero en medio de todo esto, hay una verdad que sostiene el alma. Dios está en control. No importa el rol que tengas hoy. No importa la etapa que estés viviendo. Dios está obrando en tu vida. Si lideras, Él te guía. Si sigues, Él te forma. Si luchas, Él te fortalece. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Cada proceso tiene propósito. Cada prueba tiene un resultado. Y al final, Dios mismo completará la obra. Por eso, hoy puedes caminar con confianza. No en tus fuerzas, sino en su gracia. Camina con humildad. Confía en su cuidado. Permanece firme en la fe. Y descansa en esta promesa que no falla.
El Dios de toda gracia. Te restaurará cuando estés quebrado. Te afirmará cuando estés inestable. Te fortalecerá cuando estés débil. Y te establecerá cuando todo parezca incierto. Y entonces entenderás que cada paso, cada lucha y cada proceso estaban formando en ti una vida firme, madura y llena de propósito eterno.